Amados hermanos, bendiciones. Le damos muchas gracias al Señor, gloria a Dios. Le doy muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes. Bienvenidos a este lugar, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en este día en una de las cartas de Pablo. Vamos a Romanos, por favor, gloria a Dios. Ustedes saben que Romanos es una de las epístolas en las cuales tenemos que profundizar, tenemos que avanzar sobre ella, gloria a Dios. Porque conocer el libro de Romanos es conocer el cristianismo, hermano, gloria a Dios. Y ustedes van a ver que a medida que lo vayamos recorriendo y el Espíritu Santo nos vaya asistiendo a través de él, vamos a poder comprender que realmente es así. Acompáñenme, por favor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. En el versículo 16 del capítulo 1, gloria a Dios, dice el poder del Evangelio. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense qué interesante, porque en el capítulo 1, en el versículo 7, vemos a quién está dirigida esta carta. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gloria a Dios. Fíjense que aquí está estableciendo Pablo que categóricamente, ¿no?, llamados a ser santos. Esto nos sugiere que hay todo un proceso, un trabajo profundo de parte del Señor en nuestra vida para que podamos alcanzar esa verdadera estatura. Amén, gloria a Dios. Y qué interesante, porque yo creo que uno de los versículos claves de la carta hacia los romanos está justamente en el versículo 16, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio, gloria a Dios. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque es algo contra lo que hay que luchar, amén. Porque todas las fuerzas de parte del enemigo, ¿verdad?, atacan a la hora de poder comenzar a vivir por fe. Y vivir por fe no es no trabajar, por favor, vivir por fe es comenzar a caminar con el Señor y como a Él le agrada. Y esto es muy importante, hermano mío. Y hay que romper barreras en este caminar, hay que avanzar a medida que vamos caminando y avanzando en el Señor, porque también tenemos que despojarnos de esto de la vergüenza. Ay, Dios mío, tenemos que apartarnos de esto. Muchas veces el enemigo va a querer infundirnos ese sentimiento, ese sentir, pero tenemos que despojarnos de esto porque realmente debemos valorar esta nueva vida que hemos recibido por gracia. Amén, gloria a Dios. Como estamos en el libro de Romanos, yo quisiera que esencialmente nos traslademos al capítulo 8, porque el capítulo 8 tiene un título que dice Viviendo en el Espíritu, y esta es la meta. Amén, esta es la meta. Yo creo que poco a poco debemos avanzar en las Escrituras de tal manera que podamos comprender qué nos quiere decir el Señor, como por ejemplo vivir en el Espíritu, ¿no? Gloria a Dios. Miren, viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Y esto es algo contra lo que tenemos que justamente enfrentarnos a veces a diario, hermano, ¿no? Porque de repente, mayormente aquellos que tal vez vivan en el lugar donde vivían cuando eran, ¿no?, cuando estaban sin Dios, sin fe y sin esperanza, y muchos lo conocían, tenían sus amistades, su parentela, etcétera, etcétera, y muchas veces no les cuesta creer el cambio que el Señor ha provocado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo interesante aquí es que no hay ninguna condenación
Pero se levantarán voces condenatorias, se levantarán voces que pretenderán condenarnos, haciéndonos retroceder hacia el pasado, hacia tiempos viejos, cuando andamos. Justamente fíjense cómo Pablo era un perseguidor de la iglesia y terminó siendo el perito arquitecto de la iglesia. Entonces, cuánto más él sabía de lo que estábamos hablando, ¿no? Pero hay que sobreponerse a esto porque tenemos que tener muy en claro que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Pero también dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que la manera de andar tiene que cambiar estando en Cristo Jesús. Y esto es bien interesante. Vamos a avanzar un poquitito en esto. Mire, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que el cambio más profundo, más significativo en la vida de alguien que anda con Jesús es que se produce un cambio de ley. ¿Dónde? En el corazón. Esto es tremendo. Una ley está establecida ¿para qué? Para gobernar, cuando se establece una ley, ¿cuál es el motivo? La motivación por la cual se establece una ley. Se establece una ley para que se la respete, para organizar, ¿no?, una sociedad, para poder tener ciertos parámetros que están para respetar y poder avanzar sobre ellos, ¿no? Pero la ley del pecado, estando sobre nuestra vida, ¿hacia dónde nos dirigía? Nos dirigía hacia la muerte, ¿verdad? Porque el pecado, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, esa ley del pecado nos llevaba justamente al desvío por completo de la verdadera vida que Dios tiene para nosotros. Ahora mire, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense qué tremendo es esto, ¿no? Porque hay leyes, ¿verdad?, que justamente hacen que otras queden caducas, queden atrás. Por ejemplo, cuando se establece una ley, ¿verdad?, y esta nueva ley, ¿verdad?, abre un panorama muy distinto a la ley anterior. Esto pasa en nuestra legislación, muchas veces ocurre aquí en las leyes humanas, terrenas, ¿no? Fíjense que de repente puede llegar a aparecer alguien que quiera hacer respetar una ley que ya estaba, ¿no?, legislada en el pasado, pero de repente podemos presentar las pruebas hoy de que hay una nueva ley que dice otra cosa, gloria a Dios. Entonces ya ahí podemos presentar defensa. Entonces fíjense qué tremendo es esto, porque la ley del pecado pretende de alguna manera seguir en vigencia en nuestra vida. Y ahí ya entra a correr nuestra responsabilidad, gloria a Dios. Porque ahora hay una nueva ley, que es la ley de vida en Cristo, la cual tenemos que poner en vigencia nosotros. Cuando la ley del pecado se levanta y pretende hacernos retroceder. Mire, esto es el inicio, es el comienzo de poder iniciar un camino en el Espíritu, poder empezar a vivir en el Espíritu. Para poder vivir en el Espíritu tenemos que despojarnos de una vieja ley que gobernaba nuestra vieja naturaleza. Entonces hay que sobreponerse a esto. ¿Cómo? Conociendo la ley nueva. Porque si el que no conoce sus derechos, no conoce su ley, la ley no va a poder emitir defensa, ¿verdad? O sea, de repente te van a decir, bueno, esto es así, 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 listo, bueno, tenemos que respetarlo porque no tenemos conocimiento de que haya una ley a nuestro favor. Entonces, aquí es muy importante que dijimos que el que conoce la carta de Romanos va a empezar a poder conocer el camino del cristianismo. ¿Por qué? Porque en la carta a los romanos el Señor nos va a invitar a vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu no es flotar en una nube, ¿no?, y andar volando como los angelitos. Vivir en el Espíritu es justamente poder despojarnos de todo ese peso, de esa ley del pecado que a veces quiere seguir dirigiendo nuestros caminos. Y si estamos en la ley de la libertad, de la vida en Cristo Jesús, nos querrá hacer retroceder. Gloria a Dios. Mire, vamos a avanzar otro poquitito más, dice. Gracias Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y aquí hay una pista en el versículo 5 que es muy interesante y nos va a ayudar a hacer un autoanálisis, ¿no? A examinarnos a nosotros mismos, porque esta es la gran oportunidad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. No solamente en el momento que nos acercamos a la mesa del Señor es el momento donde vamos a examinarnos a nosotros mismos, sino que es muy importante que a medida que va entrando en nuestro corazón y en nuestra mente la ley de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Podamos tener conocimiento de ella y podamos reafirmarla en cada actitud, en cada pensamiento, en cada dicho que nosotros tengamos. Mire, dice la palabra del versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Tenemos que comparar en el versículo 5. Vamos a ver si podemos comparar un poquitito, gloria a Dios, estos versículos. Gracias Jesús. Dice la Biblia del oso, porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben, mas los conforme al Espíritu, las cosas que son del Espíritu. En efecto, dice la Biblia Castilian, en efecto, los que viven según la carne anhelan las cosas de la carne, los que viven según el Espíritu, las del Espíritu. Gloria a Dios, qué tremendo. Fíjense que esto, vamos a avanzar un poquitito, gloria a Dios. Mire, nueva versión internacional es esta, sí. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Vivir, pensar, fijar la mente, todos conceptos, ¿no? Que tenemos que entender que es algo que nosotros llevamos adelante, es una decisión personal. O sea, no es que, ahora que acepté a Cristo, ¡plin!, ya está. Ahora a partir de hoy ya no pienso más en las cosas de la carne. No, tengo que tomar una decisión. ¿Cómo? Examinándome a mí mismo a medida que avanzo. El Evangelio, hermanos míos, el Evangelio debe provocar en nosotros un cambio radical, hermano. No es que es una mejora de nuestra vida, no es que es un parchecito que bueno, va a mejorar nuestro caminar y nos va a hacer andar un poco mejor, ya que la cosa está tan mal, ¿no? Vamos a ver si con el Evangelio me va un poquito mejor. ¡No! El Evangelio es una nueva vida. Y es tan nueva, hermano mío, que tenemos que tomar una determinación firme de poder conocerla y vivirla. Y es algo que tenemos que cada día reafirmar en nuestro pensamiento, en nuestro corazoncito. Y que justamente en nuestro caminar debemos nosotros mismos examinarnos. Fíjense que dice, los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Entonces ahí yo debo decir, ¿qué estoy pensando? Gloria a Dios. ¿A dónde va dirigido mi pensamiento? ¿Dónde está mi pensamiento? Ay, ay, ay. ¿Dónde están mis dichos? ¿De qué hablo? Porque dice que lo que habla la boca es lo que hay en el corazón, ¿verdad? Entonces, es muy importante que yo también me empiece a escuchar un poco, ¿no? Me empiece a escuchar un poquito, porque fíjense, yo puedo aprender la lección. ¿Cuánto estudiaban de memoria en la escuela? Uno aprende memoria, va, pasa frente, Enrico, vení para adelante, bla, 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 tiene un 10, listo. Pero no te quedó nada, te olvidaste todo al otro día. ¿Verdad? Entonces, la idea es ir a la escuela para aprender, no solamente para aprobar. Y la idea maravillosa del Señor es que nosotros vivamos con intensidad esta nueva vida en Él. No que simplemente aprendamos la lección, porque podemos aprender la lección. De repente le podemos agarrar la mano a la iglesia. Le podemos agarrar la mano al camino del Señor. Y bueno, me tengo que comportar distinto, sí, porque ahora estoy entre los hermanos, y anda el pastor por allí, o anda la autoridad por allí, o anda el líder, o anda no sé quién. Entonces, tengo un hermano cerca, ¿no? Para eso tengo que ser más rescatado, porque si no, ¿qué van a decir de mí? Y le digo a mi cónyuge, no, para que mira, estamos en la iglesia, tranquilízate ahora. O sea, es como que, ¿no? De repente la cosa la podemos acomodar para ese lado. Y se empieza así. ¿Cómo es eso, pastor? Claro que se empieza así. El tema es que no continuamos, no seguimos viviendo así, porque nos podemos acostumbrar a eso. Entonces, es importante, hermanos míos, todos tenemos que cambiar. ¿Cuántos son conscientes de eso? Todos necesitamos cambiar.
El tema es que no seamos demasiado misericordiosos con nosotros mismos y no tomemos todo el tiempo para cambiar. Porque viene el Señor y nosotros ya estamos intentando cambiar. O sea, tenemos que poner los pantalones largos en algún momento. Tenemos que cambiar. Gloria a Dios. Pero ¿y cómo vamos a cambiar? Necesitamos cambiar al ser instruidos. Instruidos. Si no somos instruidos no va a haber cambio. Porque no vamos a conocer la ley de la libertad. La ley de la libertad no es que descendió del cielo y me inundó y ya me... No, o sea, la ley de la libertad la voy conociendo paso a paso a medida que me voy acercando a Dios y me ligo a Dios. ¿Cómo es la cosa? Acercarse a Dios y ligarse a Dios. No solamente acercarse a Dios y unirse a Dios. Cuando nos unimos a Dios, hermano mío, la cosa cambia. Cuando constantemente yo tengo mi pensamiento, Él está conmigo. Él va conmigo a hacer las compras, va conmigo al trabajo, va conmigo a la escuela, va conmigo siempre. Mi vida yo ya no estoy solo. Él prometió jamás dejarnos solos. Entonces de repente la cosa cambia, porque yo ya empiezo a tomar conciencia de que esta nueva vida que estoy recorriendo no la recorro solo y que hay alguien que desea, anhela guiar mis pasos. Mire, vamos a avanzar otro poquito. Gloria a Dios. Estamos en el capítulo 8. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire, versículo 7, gloria a Dios, mire. Los designios de la carne. Vamos a comparar este versículo, por favor. Qué interesante poder comparar este versículo con otras versiones. Mire, gloria a Dios. El anhelo de la carne es enemistad para con Dios, ya que no se somete a la ley, ni tan siquiera tiene la capacidad para ello. Gloria a Dios. Jerusalén 98, a ver, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera puede. Gloria a Dios. Tendencia de la carne. Ay, deseos, los proyectos de la carne. Mira esto, gloria a Dios. ¿Cuál es esa versión? Latinoamericana, ¿eh? Mira, dice, los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Mira esta, gloria a Dios. Y es que el afán por satisfacer nuestros desordenados apetitos nos hace enemigos de Dios, a cuya ley ni nos sometemos ni tenemos siquiera posibilidad de hacerlo. Controlar, vivir el lenguaje sencillo, lo que no controlan sus malos deseos, solo piensa en hacer lo malo. Entonces, fíjense que control, ¿no? Aquellos que tienen deseos, aquellos que la tendencia a los bajos instintos. O sea, es muy importante, hermano mío, que nosotros despeguemos de la ley del pecado. No es que vos hiciste mucha y soltaste la ley del pecado. Gloria a Dios. La ley del pecado pretende acompañarnos en este camino. Nosotros tenemos que conocer y avanzar en la perfecta ley de vida de nuestro Señor. Y eso es vivir en el Espíritu. Pero ¿qué ocurre? La ley del pecado es como que tenemos un imán y la traemos. ¿Por qué? Porque llevamos un buen tiempo lejos de Cristo. Y aquellos que tal vez nacieron en Cristo, fíjense que todos los ambientes que frecuentan, las amistades que pueden llegar a tener, los dichos que llegan a su oído, el enemigo utiliza los sentidos para ir ministrando la ley del pecado. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que hay que vivir en el Espíritu. Y para poder vivir en el Espíritu necesito conocer la ley de vida. Pablo dijo, y con mucha razón, que él no conocía el pecado si la ley no se lo hubiese, ¿no?, reflejado de alguna manera. Él al avanzar sobre la ley, al avanzar sobre la palabra, se dio cuenta que él estaba pecando. Y a nosotros nos pasa lo mismo. A medida que nosotros avanzamos en la palabra, nos va a ocurrir esto, nos vamos a dar cuenta que estamos pecando. Entonces necesitamos avanzar de tal manera que podamos ir despojándonos, ¿no?, de toda esta ley del pecado que pretende acompañarnos en este peregrinaje. Mire, dice, los que viven, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire. Prestemos atención a este versículo. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nosotros. Dice, vivificará, le dará vida. Le dará vida. Algunos se detienen en este versículo y dicen, bueno, yo voy a ser sano porque el Espíritu de Dios va a impartir sanidad en mi vida. Gloria a Dios, perfecto, pero no tiene esa orientación solamente, sino que está diciendo que va a dar vida porque el cuerpo estaba muerto. Pero a lo mejor tenías 13,8 de presión, a lo mejor andabas bien del azúcar, a lo mejor estaba todo fenómeno, ¿amén? No estamos hablando de la salud, estamos hablando del cuerpo muerto por el pecado. Ay, gloria a Dios. No, pues yo estoy vivito y coleando, pastor. Sí, yo también, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor empezará a trabajar en nuestra vida de tal manera que esto tiene que ocurrir. El Espíritu va a vivificar nuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros al pecado no le debemos nada, ya Cristo pagó la cuenta en la cruz del Calvario. ¿Amén? El pecado nos mantenía atrapados, ¿verdad? Y éramos deudores de Él. Pero el Señor nos ha hecho libre. Entonces, como estamos libres, ya no somos más deudores de la carne ni del pecado, pero somos deudores para Cristo. Entonces esto es muy importante. ¿Y cómo hacemos para pagarle, pastor? Y no lo vamos a poder pagar nunca esa deuda, jamás. ¿Amén? Pero qué importante es que comencemos a dejar entrar en nuestro pensamiento, en nuestro corazoncito, que el Señor demanda fidelidad. Él quiere que seamos fieles. ¿A quién? A Él. Gloria a Dios. Vamos a avanzar otro poquito. Mira, ¿por dónde andamos? Gloria a Dios. Dice el versículo, gracias Jesús, 12. Así que hermanos deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es tremendo. Capítulo 8, versículo 13, hay que hacerle un cuadrito en casa. Hay que hacerle un cuadrito, no sé, en todos lados, para que lo veamos todos los días, gloria a Dios. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Traducción lenguaje actual de este versículo, versículo 13, capítulo 8. A ver. Gloria a Dios. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Gloria a Dios. Y mira lo que dice el 15. Ay, qué lindo, hermano. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Qué lindo, gloria a Dios. Y esto es muy importante. Fíjense, hermano mío, que el libro de Romanos, y en especial este capítulo 8, nos habla un panorama muy distinto del futuro que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, ese futuro se va a poder llevar adelante a medida que nosotros entendamos que necesitamos ligarnos a Dios cada día de nuestra vida, ligarnos a Él, no apartarnos de Él. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Mire, en el libro de los Salmos, gloria a Dios, en el capítulo 73, a ver, 73, 28, gloria a Dios. Vamos a traducción en lenguaje actual, por favor.
capítulo 73, versículo 28. Miren lo que dice esta versión. Yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. ¿Y será lo que más nos gusta? Ay, ay, entonces acá ya podemos identificar, ¿no? A ver cómo andamos nosotros. Por aquello que más nos gusta. O sea, esto no quiere decir que estar en Cristo significa que ya no te guste más nada. No, por favor. Pero ¿qué es lo que más nos gusta? Mire, yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Fíjense qué tremendo. Vamos a Nueva Traducción Viviente ahora, por favor. Mire, Nueva Traducción Viviente. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Aquí el Salmo 73, en el versículo 28, nos está declarando algo importante. Acercarme a Dios es el bien, dice la Reina Valera. Necesitamos ligarnos al Señor, acercarnos al Señor. Es muy importante. Mire, es tan pero tan importante que la Biblia está llena de ejemplos. Fíjense que, ¿se acuerdan de Rahab la ramera? Aquella que estaba viviendo en Jericó. Aquellos que recibió a los 2 espías. ¿Recuerdan la historia, verdad? ¿Qué fue lo que estos espías le dijeron a ella cuando fueron ayudados por ella? Estos espías, ella los escondió, los salvó de la persecución que estaban teniendo, ¿no? En aquel momento, porque ellos vinieron a reconocer la tierra, el lugar y los estaban persiguiendo. Entonces Rahab los esconde. Y cuando pasa el peligro, podemos decir así, y ellos van a dejar la casa de Rahab para regresar a su pueblo, los espías le dicen a Rahab, vamos a hacer una cosa, porque ella le pide misericordia, porque se da cuenta que el pueblo de Dios iba a tomar la ciudad. Entonces, los espías le dicen, vamos a hacer una cosa, en tu ventana, porque ella vivía en los muros de la ciudad, vos vas a tener que atar un cordón color grana, gloria a Dios, una señal, eso le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque él iba a avisar a todo el ejército del Señor que cuando lleguen a esa casa que tenía esa señal, ¿verdad?, no la toquen. Gloria a Dios. Y de hecho, avanzaron, los muros de la ciudad se cayeron. Usted conoce la historia del muro de Jericó. Tomaron la ciudad, pero cuando vieron la señal en la casa de Rahab, ¿qué hicieron? Respetaron esa señal y dejaron con vida a Rahab y a toda su casa, a toda su familia. Entonces fíjense que Rahab tuvo una actitud y ganó el favor de Dios. Pero quedó representada en una señal que quedó atada en su ventana. Esto es figura de que nosotros también debemos atarnos a Él, ligarnos a Él, unirnos a Él, ser uno con Él. O sea, no podemos concebir nuestra vida con Cristo lejos nuestro, o allá en la iglesia nada más, ¿sabes? O allá en el cielo. No. O sea, tenemos que ligarnos a Él. En cada momento, en el día a día. No podemos comenzar nuestras tareas sin tener en cuenta al Señor. No podemos dejar nuestra casa sin tener en cuenta al Señor. Es muy importante. No podemos tomar una decisión sin tener en cuenta al Señor. Esto es vital para nosotros. Que cada paso que demos, el Señor esté siendo tomado en cuenta por nosotros, ligándonos a Él. Mire, vamos a avanzar un poquito, gloria a Dios. Vamos a Romanos un instante, pero capítulo 8, versículo 16. Mirá, Romanos 8, 16, fíjate. Mira lo que dice acá. Gloria a Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Dónde ocurre eso? En nuestro interior. El Espíritu Santo empieza a dar testimonio a nuestro espíritu. Fíjense, a Rahab la visitaron 2 espías. Esos 2 espías,
justamente qué salida le dieron para que pueda hallar salvación, ella y toda su casa. Que ponga esa señal que la ligaba al pueblo del Señor. En nuestra vida también hay dos espías. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, que nos visitan. Pero nosotros tenemos que estar ligados a ellos. Tenemos que estar ligados a Dios. Amén. Es muy importante, tiene que ser muy notorio en nuestra vida que estamos ligados a Él. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque fíjense, si el Evangelio no lo estamos viviendo, si Cristo no está, el Espíritu de Cristo no está reinando en nuestros corazones, nosotros vamos a ser siempre los mismos. Vamos a ser siempre los mismos. Y no va a haber un cambio aparente. Yo no estoy hablando de aquello que podamos decir, porque ¿cuántos hablan las 24 horas? No, o sea, nosotros también decimos con nuestro caminar, decimos con nuestro ejemplo, hasta con nuestra vestimenta decimos. Tremendo esto. Entonces, no por eso yo me voy a vestir de otra manera y chao. No, o sea, hay algo que me va a llevar justamente a producir algunos cambios en mi vida. Yo no soy partidario de aquellos que dicen, mire, usted tiene que hacer esto, aquello y lo otro, porque ahora viene a la iglesia. Como ahora viene a la iglesia, usted es un santo. Y como es santo, se me pone una corbata, un sombrero. No. Los cambios que se tienen que producir en nuestra vida se van a producir porque el Espíritu Santo nos va a guiar. No porque alguien ponga una ley, un estatuto. Es la ley de la libertad la que va a producir cambios en nuestra vida. ¿Amén? Ahora, el hecho es que si no se denota, no se muestran cambios, ni siquiera en nuestro exterior, algo está pasando. El que le da lugar al Espíritu Santo, el que intenta cada día vivir la vida del Espíritu de la cual habla Pablo en Romanos, va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de vestirse, va a cambiar su costumbre, va a cambiar. No sé si va a cambiar así, algunos pueden, yo no sé si se cambiará todo así, pero creo que progresivamente, ¿no? Ya que estamos en el gradualismo, ahora últimamente gradualmente vamos a cambiar, hermano, gloria a Dios. Y vamos a cambiar, pero para bien, no para mal. Ahora, ¿qué ocurre? El cambio que se va a producir en alguien que está avanzando en Cristo no es aceptado por el mundo, sino que el mundo te ve como un bicho raro. ¿Como un bicho raro? Claro. Como el patito feo, ¿verdad? Entonces fíjense que todo esto es tremendo. Y todo eso es un peso muchas veces que hay que vencer. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo creo que es uno de los versículos centrales de la carta a los romanos. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio me hizo libre. El Evangelio me hizo cambiar. Yo ya no soy más el mismo. No, el Evangelio ya no... Es para mí, es un estilo de vida, es mi vida. Es mi caminar, yo respiro Cristo, ya no soy igual que antes. Pablo no se avergonzaba, gloria a Dios. Ahora mire, vamos a avanzar. Fíjense que yo me imagino, ¿no? Rahab era ramera, siguiendo en la vida de Rahab. Y todas la conocían, sabían cómo se movía. ¿Amén? Yo no creo que trabaje las 24 horas. Debería trabajar, ¿no?, en el oficio más viejo del mundo, en un determinado momento, en algún periodo de tiempo, durante el día, no sé. El hecho es que me lo imagino a Rahab, ¿no? La Biblia no lo dice, pero me lo imagino a Rahab que en el momento de llevar adelante su trabajo daría algún tipo de señal, ¿verdad?, en su vida de que estaba trabajando, porque tenía que atraer a los clientes, ¿verdad? De repente, si nosotros vemos a una prostituta hoy trabajando en la calle, vemos que tiene una señal que está haciendo su trabajo, ¿verdad? Está parada en distintos lugares que son identificables, está a la vista, de alguna manera atrae a su clientela. Pensemos en Rahab. Rahab también tendría que haber hecho eso en alguna manera. Era su trabajo, ella se dedicaba a eso. Pero sin embargo, en aquel momento pone una señal que no era la usual. Era lo usual, porque ese cordón grana que ella ató ahí en su ventana no era un llamado para sus clientes. No, es algo que tal vez para muchos quedó
pasó inadvertido, pero no para el Señor, porque las instrucciones fueron de parte de sus siervos y eran instrucciones precisas. El Señor allí respaldó. Tal es así como también vemos en la noche de la muerte de los primogénitos, como la sangre, ¿no?, era una señal de que allí en esa casa había escogidos de Dios. Ahí no se podía entrar. Pero eran señales inusuales. Y fíjense, de alguna manera, si traemos todo esto a nuestras vidas, habrá señales en nosotros que no nos van a identificar con el mundo. Ay. Yo no sé si me estoy dando a entender. Habrá señales, pero no son señales que vamos a provocar nosotros. No es que no vamos a vestir así porque ahora... No. Tampoco vamos a andar en la calle con un, ¿no?, que diga misionero acá, que diga, ¿no?, que hay alguna gente que tiene cartelito acá, ¿no es cierto? Tampoco vamos a andar con el atalaya, ¿no?, gloria a Dios. No. Pero fíjense que es importante, algo va a cambiar en nosotros. Y no nos tenemos que avergonzar jamás. ¿Avanzamos o nos quedamos? Vamos a avanzar, mire, gloria a Dios. Vamos a Génesis, por favor. Mire, en el libro de Génesis, en el capítulo... A ver, déjeme ver. Génesis 22. Mire qué tremendo. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¿Cuánto conocen la historia? El Señor le pide que sacrifique a su hijo. ¿Cómo termina la historia? No hubo sacrificio. O mejor dicho, sí hubo sacrificio. ¿Amén? Pero no se le dio muerte al chico. De eso se trata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo impidió. Dijo no. Él se dio cuenta que Abraham era obediente. Ustedes conocen la historia. Ahora, lo interesante de esto, mire, gloria a Dios. Vamos a avanzar a Génesis. Gloria a Dios. Versículo 9. Mire. Cuando llegaron, está hablando del padre con el hijo, Abraham con su niño, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Gloria a Dios. Algunos pueden decir, bueno, lo ató para que no se haga corriendo, ¿no? Algunos pueden llegar a pensarlo y verlo de esa manera. Pero fíjense que aquí esto, hermano, todo lo que aquí pasó, dice Pablo también, ¿no? Pablo, el cual a través de la carta a Romanos nos va dando pistas para poder que se nos dé a conocer la vida en el Espíritu. Pablo dice que lo que pasó, lo que ocurrió en el pasado, y quedó registrado en la Biblia, estoy parafraseando, es para ejemplo nuestro, ¿verdad? Eso lo dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6 y versículo 11, ¿recuerdan? Entonces, mire qué interesante acá. Acá dice que cuando llegaron al altar, llegaron al lugar que Dios había dicho, edificaron un altar y preparó la leña y lo ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar. Gloria a Dios, por favor. Sobre la leña. Vamos a quitar un poquitito ¿no? Vamos a quitar la figura del altar, del sacrificio, etcétera, etcétera. Pero fíjese que de alguna manera él lo ligó, lo ató. ¿A dónde? Al altar. Qué tremendo esto, por favor. Fíjense, hermanos míos, que esto es muy importante. Lo que venimos diciendo es que necesitamos ligarnos a Dios. Ligarnos de tal manera, atándonos a Él, uniéndonos a Él, para que podamos justamente empezar a experimentar más profundamente esa vida en el Espíritu. Cuando alguien está, fíjense, cuando hay dos personas están esposadas, ¿qué ocurre? Van juntas a todos lados. Se escapan dos presos esposados, ¿qué ocurre? Y van juntos a todos lados, gloria a Dios. ¿Ven? Entonces, cuando uno está ligado a Cristo, va a ir con Cristo a todos lados. Y siempre va a estar con nosotros. Siempre vamos a estar ligados a Él. Ese es el inicio, el Génesis, para empezar a experimentar la vida en el Espíritu. ¡Ay! Gloria a Dios. Abraham lo ató allí. Gracias, Jesús. Mire, gracias, Jesús. Vamos un instante a Juan 3:16.
Porque esto que pasó acá en Génesis es una sombra y una figura de esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjense que nuestro Señor Jesucristo quedó ligado, clavado en la cruz. Y ese sacrificio, hermano mío, fue para nuestra libertad, ¿verdad? Para el perdón de todos nuestros pecados. Pero quedó ligado, pegado. Así debemos vivir nosotros, hermano, ligados al Señor. Y bueno, pero qué sé yo, suena muy bien, pero ¿cómo hago yo para estar ligado al Señor? Y tengo que ligarme a la palabra. La palabra tiene que estar de continuo en mi corazón, en mi vida. Porque si no está de continuo, si está de vez en cuando, va a ser muy difícil que yo me ligue al Señor. Ay, 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 gloria a Dios. Pero pastor, yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer los mandados, tengo que hacer esto, aquello. ¿No? Perfecto, gloria a Dios. Pero, ¿por qué no hacer algo sin dejar de hacer lo otro? Ay, ay, ay. Es muy importante. ¿Por qué no hacer lo que tengamos que hacer sin dejar de hacer lo otro? Ay, Señor amado. Vamos a avanzar otro poquitito más. Mire, en Génesis 49, ya que estamos en Génesis, nos quedamos acá. Mire, Génesis 49, versículo 11. A ver, mire. Gracias, Jesús. Génesis 49, 11. Profecía de Jacob acerca de sus hijos, ¿no? Gloria a Dios. Y allí comienza el versículo 1 en adelante. Habla de Rubén, habla de Simeón, de Leví, de Judá. Pero vamos al versículo 11. Gloria a Dios. ¿Está hablando de quién? El versículo 10 está hablando de Judá. El versículo 11 dice, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Ay, 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 gloria a Dios. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque aquí nos habla, ¿no? Nos habla de estar atado, de estar unido. ¿A quién? Gloria a Dios. Está hablando del vino, de las uvas. Está hablando de la vid verdadera. El estar, fíjese, esto es tremendo, porque si nosotros vamos al libro de Romanos, en el libro de Romanos le estaba hablando a quién, a los romanos. Y los romanos no eran todos hebreos, no eran todos judíos. Entonces fíjense que los estaba instando también, los estaba animando a que se unan. El Señor de dos pueblos hizo uno en la actualidad, ¿verdad? O al unir y injertar en la vid verdadera a los gentiles. Nosotros antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados. Entonces aquí en esta figura de ser injertados vemos la importancia que tiene el estar unidos. Cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, somos uno con Él. Nos ligamos cada vez más a Él. Profundizamos nuestra relación con Él. Cada vez que nosotros meditamos en su palabra, escudriñamos su palabra, meditamos en ella, nos vamos acercando y atándonos a Él, ligándonos a Él. Para poder vivir en el Espíritu necesitamos ligarnos a Él. Para poder experimentar lo que es la vida en el Espíritu, hermano mío, necesitamos ligarnos a Él. Eso es una decisión personal, eso es algo que nosotros debemos llevar adelante. Miren lo que dice, vamos a Juan capítulo 15. Juan 15, gloria a Dios. Ay, Señor amado, el Señor es bueno. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y aquí tenemos un versículo para hacer otro cuadrito. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Pero fíjese que estar permaneciendo en la vid, no dice estar comiendo del fruto de la vid, no dice estar bajo la sombra de la planta de la vid, no dice estar cerquita de la vid, sino permanecer, unirse. Entonces tenemos que dejar entrar en nuestra cabecita y en nuestro corazón la maravillosa idea de que necesitamos estar ligados al Señor, unidos al Señor. Ay, ay, ay. Tenemos que ser siameses con el Señor, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que estar pegaditos al Señor. Mire, gloria a Dios. Por último, yo quisiera que fuéramos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 28. Mire, gloria a Dios. Éxodo 28, gloria al Señor. Mire. Dice el capítulo 28, las vestiduras de los sacerdotes. Y aquí esto es muy importante. Mire, ¿por qué? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde, mejor dicho, nos lleva el Espíritu Santo? Es muy importante estar pegado, estar ligado, estar atado, estar unido, permanecer en Él, ¿verdad? Porque la meta, ¿cuál es? Vivir en el Espíritu. El que alcance la meta de vivir en el Espíritu va a poder experimentar a Cristo en toda su plenitud. Y así vamos. Amén. ¿Por qué conformarnos con pequeñas dosis de lo que es la gran bendición para nuestra vida? Avancemos confiadamente. Amén, hacia el trono de la gracia. Avancemos un poco. Si el agua está hasta los tobillos, vamos a seguir avanzando. Vamos hasta el agua a las rodillas. Si no nos quedemos ahí, vamos a seguir avanzando hasta el agua hasta los lomos. Y vamos a nadar en el río de su espíritu, hermano. Ahí tenemos que llegar. Ahora, pero para eso necesitamos de alguna manera comprender algo. Es muy importante dejarnos guiar por el sacerdocio. Gloria. Esto es algo, el que se deja guiar por el sacerdocio, sí o sí va a ser una persona con un cierto grado de humildad. Forman parte de la ley de vida, de la nueva vida, de la vida en el Espíritu. ¿Qué palabras? Ser guiados, ser conducidos, ser mansos, ser dóciles. Son cosas que en nuestra vida anterior no estaban dentro de nuestro vocabulario y tampoco en nuestro corazón. Pero en esta nueva vida, tienen que ser principios inamovibles para nosotros. Miren lo que dice el capítulo 28, las vestiduras de los sacerdotes. Gloria a Dios. Amén. Y comienza a hablar de estas vestiduras. Gloria a Dios. Pero todas estas vestiduras, que bueno, tiene muchas instrucciones aquí, ¿no? Pero no son no creo que sea el quid de la cuestión, ¿no? Gloria a Dios. Lo interesante es que todas estas vestiduras eran una instrucción para el sacerdocio de cómo debían adorarlo. Y el pueblo también tenía que recibir la instrucción de cómo debían adorarlo. No eran cualquier vestiduras, tenían que ser vestiduras que estaba todo ya pensado, diagramado, ¿no? Definido por el Señor. Miren qué interesante lo que dice, gloria a Dios. Miren, mire, 24, ahí está, gloria a Dios. Mire, o 23, harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos de los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera. Miren qué instrucciones precisas, ¿no? De las 2 sombreras del efod hacia abajo, adelante de sus junturas sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul. Los ligaban y los ataban para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón
cuando entra en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Mire qué tremendo, gloria a Dios. Entonces, fíjese que esto es muy importante. Había cosas que tenían que estar ligadas, unidas. Está hablando de las figuras que tenía que poner en el pectoral, ¿verdad? Que tenía que poner en el efod, toda la vestidura del sacerdote, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la ceremonia y el sacerdocio, etcétera, etcétera. Pero vemos que está el pueblo allí identificado, ¿no? Mire cómo leemos recién aquí. A ver, gloria a Dios, fíjense. Y llevará, versículo 29, Aarón los nombres de los hijos de Israel. Este es el pueblo de Dios. En el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entra en el santuario, y esto por memorial delante del Señor continuamente. Entonces, fíjese que esto era una instrucción que en el pasado nos sirve como ejemplo para nuestros días. Esto es muy importante. El sacerdote era el encargado de guiar al pueblo. Y es tremendo porque tenía que tener ligado, ¿no?, allí cerquita de su corazón a la representación del pueblo. Entonces, fíjense que llevaba 6 piedras de un lado y 6 piedras del otro, esto justamente identificando a las 12 tribus de Israel. Nosotros necesitamos atarnos, ligarnos, unirnos también para el sacerdocio. Si bien en estos días no estamos sobre el sacerdocio de Aarón, sobre nuestra vida, ni el levítico, nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, y estamos bajo la orden del sacerdocio de Melquisedec. Esto es en la actualidad, esto tiene vigencia hoy. Por eso que volvemos al mismo principio. No, de nada nos va a servir que estemos ligados en un efod, ¿verdad? Ni ligados en un pectoral, en las indumentarias del sacerdocio levítico. Pero es muy necesario que estemos unidos y ligados al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estemos unidos allí cerquita de su corazón al sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta nueva vida, la ley de la libertad, la cual tenemos que conocer y transitar, siempre nos va a llevar en una misma dirección, a ligarnos al Señor. Recorremos las Escrituras y vamos a encontrar que el lugar del pueblo de Dios es atado al Señor, unido al Señor, ligado a Él. Y ese es el principio para empezar a vivir esa vida en el Espíritu. Ahora mire, vamos a Romanos de vuelta, por favor. Mire, gloria a Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, que es el capítulo que nos ocupa, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Dice, versículo 22. Nueva traducción viviente, por favor. Vamos a leer en esa versión. Mire, gloria a Dios. Sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si estuviera dolores de parto. Los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Como una muestra anticipada de la gloria futura. Mire qué tremendo esto, hermano. Entonces fíjense que aquí vemos una muestra anticipada de la gloria futura. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esto que nosotros llevamos adelante al unirnos, al congregarnos en su nombre, obviamente vamos a salvar la distancia porque, ¿no?, años luz de distancia hay, pero lo más parecido al cielo, en donde su pueblo se une en asamblea para adorarle, para servirle. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vemos cómo, fíjense, una muestra anticipada de la gloria, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos, nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que se nos prometió. ¡Wow! Tremendo esto, por favor. Esto es tremendo. Ay, ay, ay. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Gloria a Dios. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo.
Entonces fíjese cómo esto es un trabajo progresivo. ¿Algunos de ustedes tuvo oportunidad de tener frente a sus ojos lo que es el Código Civil, por ejemplo? El civil, no el penal, civil nomás. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Para qué nos vamos a...? Hermano, hay no sé cuántas leyes ahí, gloria a Dios. Es tremendo. Y fíjense que para conocer toda esa ley, vamos a demorar un tiempo. ¿Amén? No vamos a pegar un pantallazo y ya lo vamos a memorizar. Hay que pasar tiempo frente a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor va a empezar a revelarnos, gloria a Dios, esta ley de la libertad. Vamos a empezar a conocer nuestros derechos. Uno de los derechos nos menciona aquí, gloria a Dios. Fíjense dónde estamos, gloria al Señor. Hijos adoptivos, mire, en el versículo 23. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que se nos prometió. ¿Dónde se nos prometió ese cuerpo? En la palabra. Entonces, en esta ley de libertad hay promesas que vamos conociendo a medida que vamos avanzando sobre ella. Por eso que vivir en el Espíritu es algo más que solamente cambiar nuestro aspecto y algunas costumbres terrenales. Es empezar a descubrir la nueva vida. Es empezar a crecer y avanzar con esperanza, con fe, esperando todas esas promesas que tenemos por delante. Hermanos, tremendo. Fíjense cómo en estos tiempos, se va desvirtuando todo. Hoy usted en estos tiempos va a escuchar mucho que nuestro Dios es sobrenatural y que por lo tanto tenemos que experimentar cosas sobrenaturales, ¿verdad? Y a todos los títulos le mandan sobrenatural, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, lo interesante de esto es que es verdad, porque el Señor es sobrenatural, ¿amén? Es sobre lo natural que nosotros vemos aquí, ¿amén? Es sobre lo ordinario, es extraordinario. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, de parte de Él, ¿qué tenemos que esperar? Cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Amén. Ahora fíjense que están llevando al pueblo a poder experimentar, ver y esperar cosas sobrenaturales que se produzcan dentro de su vida terrenal solamente. Y si bien el Señor hace milagros, cuando Él lo desea, cuando nosotros lo necesitamos y realmente lo necesitamos, Él opera milagros en nuestro favor, de eso no hay duda. Pero tenemos que tener cuidado de no estar esperando lo que tal vez nunca vaya a ocurrir. Y si ocurre, a veces no es obra del Señor, tengamos cuidado. Lo importante de esto es que este Dios sobrenatural, este Dios extraordinario, nos va a hacer experimentar cosas de esa índole, extraordinarias y sobrenaturales. Aquí nos dice, mire, gloria a Dios, fíjense, vamos de vuelta. Sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si estuviera de dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Ahora fíjense que son los creyentes. Los creyentes están diciendo esto, ¿no? Vamos a leer de vuelta, mire. Los creyentes también gemimos, o sea, también tenemos dificultades, también vivimos lo que vive cualquier hijo de vecino. Cualquiera que está sin fe, sin esperanza, también le pasan cosas como a nosotros. Pero mire, dice, los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de esa gloria futura, aquello que vamos a vivir en el futuro. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo. Recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Amén. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y obviamente que hay cosas que todavía no tenemos. Hay cosas que todavía no hemos alcanzado. Por eso el Señor nos llama, nos atrae con cuerdas de amor y nos pone un desafío por delante. Ya no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Y eso
lo vamos a lograr en un principio ligándonos a Él. Rahab, cuando puso esa señal y se ató al pueblo de Dios, ¿cómo era su vida? Negativa, ¿verdad? Pero dio el primer paso, ¿verdad? Ruth, la moabita, ¿cómo era su vida? Y obviamente que era lejano al pueblo del Señor, pero dio un primer paso: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella avanzó, y es un camino progresivo, donde vamos viendo cómo después Rahab termina involucrada, ¿no?, hasta en el servicio de nuestro Señor Jesucristo, en su genealogía. Entonces fíjense cómo Ruth también terminó ligada a la genealogía de... Impresionante, hermano. Entonces quiere decir que nuestro caminar, nuestro peregrinaje aquí en la tierra será donde progresivamente vayamos recibiendo, a medida que va siendo incorporada a nuestro corazón y en nuestra mente, la ley de vida en Cristo Jesús. Y la ley del pecado va menguando, la ley del pecado va perdiendo vigencia. Mire, gloria a Dios. Si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. No sabemos lo que Él quiere, sabemos lo que queremos nosotros. Entonces nosotros, Señor, te pido esto, te pido aquello, te pido el otro. Pero no sabemos lo que Él quiere. Ay, mira. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Qué lindo, hermano. Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Así que después de habernos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Ligaditos a Él, pegaditos a Él. Gloria al Señor. Mire. Les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Pero esto no es un versículo para pelearse con... ¿Amén? Con el vecino o con el hermano. No, por favor. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios nos ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. No dice en la relación con Él, en la relación correcta con Él. Correcta con Él. Gloria a Dios. Correcta conforme a sus propósitos, a sus designios, a lo que Él establece, no a lo que nosotros creemos. No, nosotros somos re amigos con fulano. Nosotros, amén. Somos como los porcinos, para no decir los chanchos. Amén. Nos conocemos, somos, Él sabe cómo soy. No. Relación correcta, como a Él le agrada. Ahora, ¿cómo vamos a saber lo que a Él le agrada si nosotros no nos atamos a Él? Necesitamos ligarnos a Él, unirnos a Él. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde por esta palabra? Gloria a Dios.